es el momento en el que tengo que decir que si no hay tercera guerra mundial en estos momentos, es gracias a Putin. Nos ha librado de que haya una catástrofe nuclear, que no dio ni una, ¿vale? Fukuyama. Es que ni siquiera se han plantado con el tema de Groenlandia. El otro día el de Canadá le dijo algo a Trump en Davos. Lo que tenían que hacer es, cuando queden en una cosa de estas dos, hacerle como en las pelis americanas. Esta es una intervención. Fue para poner a un señor, al Huraini, no sé cómo se llama, pero lo que sí que sé es que era conocido como fundador del ISIS, Siria, no sé qué, y de Al Qaeda, no sé cuántos. Como está demostrado actualmente, o sea, la principal razón para que Europa pudiera seguir en pie y aguantara dignamente no era esa particular forma de ser de los alemanes tan trabajadores y disciplinados, o sea, que fueron los que trucaron durante años sus coches, que hicieron trampas, o sea, menos mal que fueron ellos y no los españoles, pero estaríamos oyendo toda la vida, era que compraban gas barato. Ya sé que es un ejemplo facilón de cuñado y de lo de, ¿y qué haría Estados Unidos si le hacen lo mismo? Bueno, a ver, está clarísimo. Poco se habla. Muy buenas. Esto es el capítulo piloto de un nuevo podcast llamado Poco se habla, y cuya principal intención, el del podcast, o sea, mía, es hablar de temas que por lo que se han pasado debajo del radar, ¿no?, de la opinión pública, y nuestra función o nuestra intención es, pues, que todos esos temas tengan la relevancia que creemos que se merecen y ponerlos aquí, sacarlos a la palestra para que la gente sea consciente. Bueno, le doy muchísimas vueltas con qué empezar y tal, ¿sabes? Entre que tenía muchas ideas, quería ser ambicioso y luego la de cosas que están pasando en el mundo por debajo del radar, pues ha sido complicado. De hecho, he empezado varios intentos y al final he acabado aquí hablando de la muerte de la Unión Europea, inminente ya, pública, y a pesar de que, claro, que hay mucha gente hablando de este tema en canales, en redes sociales, etcétera, de algún modo pienso que o sea, es fuertísimo, ¿sabes? Tiene un montón de influencia sobre la vida sobre todo de los europeos, ¿no? Y sin embargo, pues no, eso no veo que sea algo que esté en la calle, ¿vale? Es más fácil que Trump gobierne un poco los temas de conversación que empezar a hablar de esto, que al fin y al cabo, pues nos implica a todos, ¿no? Y supone reconocer una serie de cosas que, pues que no es muy agradable reconocer, que es que Europa se va al carajo, ¿sabes? Aquí delante de nuestros ojos y todo el mundo como si nada. Claro, estamos hablando de Europa, que fue la punta de lanza de la llamada civilización occidental, ¿vale? Que más o menos ha sido la que ha gobernado el mundo, pues el relato cultural, un poco la que ha sido el centro del planeta, ¿no? Hasta en los mapas, y que nació, pues algunos dicen que con la conquista de América, otros dicen que con la caída de Constantinopla, ¿vale? De la Roma de Oriente. Pero vamos, que más de 500 años. Entonces, de hecho, la principal idea iba a ser la caída de Occidente, porque eso, no solo está cayendo Europa y la Unión Europea, sino que va a caer todo Occidente. No voy a decir en bloque porque hay diferentes estadios y diferentes grados. Entonces, he preferido no ser muy ambicioso y acotar un poco el tema principal, con lo cual hoy intentaremos ceñirnos a la muerte del proyecto europeo. Vamos allá. Poco se habla. Poco se habla.
Bueno, entonces no vamos a viajar tan lejos como a cuando empezó la civilización occidental y todo su recorrido a lo largo de la historia, pues eso, conquistas, la ilustración, la razón, sobre todo el concepto del progreso, que es que hoy vais a oír mucho la frase de esto merece un capítulo propio, porque es así, ¿sabes? Son todos temas que ya están ahí. Si sigo haciendo, se va a tratar todo con mucha profundidad, ¿vale? Entonces, hoy empezaremos con la caída del muro de Berlín, ¿vale? Que si alguien no lo sabe a estas alturas, pues fue en 1989 y fue un poco el preludio de la caída del bloque comunista. Es decir, en esos momentos el mundo era bipolar, es decir, había dos gallitos, ¿no? Que dominaban el mundo y que estuvieron durante muchos años enfrentados en lo que se llamó la Guerra Fría, que eran la Unión Soviética y los Estados Unidos, que de alguna manera pues era el que comandaba el bloque occidental desde, desde después de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que ya puede decirse que fue el número uno del bloque occidental, porque anteriormente, pues cuando se conquistó América y todo eso, hubo un momento que fue España, ¿vale? Luego, durante un siglo y pico, fue el gobierno británico, ¿no? Con el rollo victoriano, todo el colonialismo, la India, bla, 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 bla. O sea, entonces, no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que Estados Unidos cogió las riendas de la situación. De hecho, bueno, es que dio el pelotazo a Estados Unidos porque quedaron un poco como los salvadores ¿no? de los buenos, que eran los que se enfrentaban a Hitler y sus amigos, y sí, hubo un montón de méritos, ¿no? Parecía que no iba con ellos la cosa, que vinieron aquí, que luego ayudaron a todo el mundo con el plan Marshall, pero lo que pasó de verdad es que se apuntaron muy bien sus tantos y luego aprovecharon la inercia ya para empezar a dominar la economía del mundo y así pues al mundo entero y en especial a sus acólitos y naciones seguidoras entre las que se encuentra España, país en el que vivo, nací, etcétera, etcétera. Entonces, volvamos al muro de Berlín. ¿Qué pasó con el muro de Berlín? La caída del muro de Berlín fue vendida al mundo como el gran triunfo ya del modelo occidental, pues que era el capitalismo con su democracia liberal, etcétera, etcétera, frente al vetusto y gris bloque soviético, ¿no? Que oprimía y no dejaba ser libres a sus, pues a la gente, a las personas que vivían en él. Poco después, en el 90 y poco así, nació, bueno, o se consolidó, porque es una cosa que se fue fraguando durante mucho tiempo, la Unión Europea, lo que se conoce como la Unión Europea, que básicamente la idea era que si los países de Europa se juntaban y formaban una especie de nación más grande entre todas ellas, su peso en el panorama internacional, en la economía y en todos los asuntos geopolíticos y geoestratégicos futuros, pues iba, si no, lo de la unión hace la fuerza. Pero vamos, creo que, a ver, 35 años después, o sea, se puede decir que el proyecto europeo es un fracaso absoluto y en concreto, ¿sabes? Su punta de lanza, que fue el euro, ¿no? La moneda del euro, es el ejemplo que mejor representa este fracaso, ¿vale? O sea, nació ya, con muchas otras cosas en la Unión Europea, nació ya con el pie izquierdo, ¿sabes? Ha sido la causa de muchos de los problemas que ahora veremos a continuación de- del proyecto europeo. Eh, entonces, volvamos al muro de Berlín. Cayó y eso, el gran triunfo de esto y todo el mundo iba a ver feliz. De hecho,
hubo un señor que se llama, a ver, que escribió un artículo de opinión que más tarde se convirtió en un ensayo que se hizo muy, muy famoso, que era Fukuyama, Francis Fukuyama, que a pesar de su nombre, pues es un señor estadounidense, eh, escribió el famoso El final de la historia y El último hombre, creo, algo así. Y que básicamente venía a decir que con, en ese punto, ¿no? El mundo, a lo que esperaba el mundo era ya un mundo en paz, en el que ya las guerras no iban a existir prácticamente y en el que la mayoría, o si no todas las naciones del mundo, iban ya a ser democracias liberales al estilo occidentales, regidas por el capitalismo, y que eso iba a ser como el fin de la historia, ¿no? A donde llega el mundo y el top, ¿no? Lo que iba a pasar. Se vendió esto pues como eso, como el futuro próximo que venía. Y claro, podemos decir hoy en estos momentos, o sea es que no acertara ahí de pleno, es que no dio ni una, ¿vale? Fukuyama. Eh, hoy en día, o sea, las democracias están en súper grave crisis porque es un modelo que no está funcionando, que se ve que las sociedades, las más demócratas y tal, no está funcionando por muchos motivos, porque la gente no se siente representada, porque la economía no va bien, porque luego hay también otras maneras de censura o de opresión, ¿sabes? O de explotación, igual, o casi, ¿sabes? Tan heavy, como, igual no tan vistosas o tan llamativas como en otros sitios, pero más civilinas e incluso más dañinas, ¿no? Para su población. Entonces, o sea, si algo se ha confirmado durante estas décadas es que este modelo no funciona, ¿vale? La gente no para de trabajar, la gente no se siente realizada, la economía no chuta, los niños no nacen y los países a los que antes nos sentíamos superiores y mirábamos así por encima del hombro, Rusia inclusive, pues nos están pasando por la derecha. Ya hablaremos otro día de los BRICS, etcétera, etcétera. Pero vamos, económicamente ya se sabe que no hay nada que hacer. Os digo, o sea, ahora mismo Europa, lo que fue como un foco, ¿no? Una guía para el mundo, ahora mismo es un parque temático al que viene gente de otros países, en plan, a ver cómo era la vida aquí antes de que llegáramos a este momento. En fin, eh, entonces, lejos de haber llegado a ese punto, estamos en un momento súper loco en el que los propios adalides, ¿no? Los promotores de esta manera de ver el mundo, de esta cosmovisión occidental, que eran los estadounidenses, son los que han reventado, ¿sabes? Ya, ¿sabes? Han abierto el melanazo total. Porque están traicionando todas las cosas que ellos un poco guiaron, ¿vale? Pues en la ONU, el derecho internacional, etcétera, etcétera. Todo esto personificado en el personaje de Trump, que de ese sí que se habla, ¿vale? En todos los lados y bueno, de todas las maneras. ¿Qué pasa? Que, a ver, Trump es ridículo, es un impresentable, o sea, no me puede parecer más capullo y vamos, debería estar, no sé si en una manicomio, en una cárcel o en una caja de pino, me da igual. O sea, es que me da igual, pero la realidad es que su manera de actuar actual, ¿vale? Aunque sea una puta locura, aunque sea injusta, aunque sea el viejo este traducido a la geopolítica, aunque nos cueste, ¿sabes? Verla como algo real, o sea, es mucho más entendible, por lo menos, que la actitud que está teniendo las élites europeas y los políticos europeos, que parece que no va con ellos la cosa, ¿vale? Trump está haciendo como Scarface cuando... Scarface, ya sabes, la peli está del Pacino, el mafioso, que cuando le van a matar, el tío, ¿sabes? Pues muere con las botas puestas, disparando a todos los lados. Yendo de frente, que es lo que está haciendo Trump. O sea, Trump está muy lejos ahora mismo de tener el ejército más poderoso del mundo. Se puede ver como en el documento este de estrategia de seguridad nacional que todos los años, o sea,
saca Estados Unidos y que es vinculante, que son ellos mismos conscientes de esta nueva situación en la que ya no son el number one, ¿vale? De que China les va a pasar y que lo que tienen que hacer es utilizar todas sus herramientas, todas las cartas que le queden, todas las manos para intentar perpetuar su status quo anterior. Entonces, eso, como el plan de Trump es ir a lo loco, se llama la teoría, o sea, como la técnica del político borracho, ¿no? Que también la traté yo en otro canal, el boxeo borracho, que era una técnica que se popularizó de artes marciales en el que básicamente hacías como que estabas pedo para que viniera ahí tu contrincante y ¡zaca! Entonces, Estados Unidos está aprovechando toda su influencia que ha tenido sobre la economía mundial y que todavía tiene el dólar antes de irse a tomar por saco, el respeto que le tienen todos los países, sus amenazas. Entonces, está poniendo toda la carne en el asador para intentar mantener su status quo. Claro, a gente como nosotros, los europeos, no nos gusta un pelo, porque somos los principales afectados, las principales víctimas de todo esto, porque antes era, ¿sabes? Éramos un perrito faldero y ahora vemos cómo le importamos un huevo, ¿vale? Y encima como nuestros dirigentes, no sé, están, no sé, o sea, de hecho se me ha ocurrido una cosa que es un poco, ¿sabes? Tengo que intentar hacer contenido global para todo el mundo y no solo enfocarme en el tema español, pero aquí en el siglo de oro, en la sociedad española hubo un personaje que era el hidalgo, ¿vale? Que era un tipo de noble que había existido ahí en la sociedad, pues, premoderna o la primera en España, cuando los tercios, cuando aquí éramos los putos amos. Entonces, fue un oficio, bueno, un estatus social o lo que sea, que durante tiempo fue, creo que más o menos tratado como nobleza y tal, y que ocupó un lugar bastante destacado en la sociedad, algo así como la clase media alta de hoy en día, pero que poco a poco fue perdiendo relevancia y una de las cosas que hacías no podía tener oficios y acabó, como acabaron todos sin un puto duro, o sea, no tenían dinero, no podían trabajar y iban a los sitios así como, ¿sabes? Todo distinguidos ahí, todos tirados cuando estaban arruinados. Y es un poco lo que le está pasando a Europa en estos momentos, que hacen la del Hidalgo, o sea, no son nada, no tienen ningún peso sus decisiones en nada, y aún así hacen como que nada ha cambiado. De hecho, eh, podríamos identificar hasta una segunda fase de este síndrome del Hidalgo que me acabo de inventar, que es la de el síndrome del Quijote ya, que es cuando ya este Hidalgo, harto de tener que asumir la realidad que tiene ante sus ojos, pues se vuelve loco y se pone a vivir en una realidad paralela, que es en la que viven actualmente nuestras élites, nuestros representantes en el mundo. O sea, que vamos, que son, bueno, es que, claro, es que dices, bueno, pues no tienes pasta, por lo menos eres la autoridad moral, ¿no? Del mundo, el faro civilizatorio. Pero es que es una vergüenza en estos momentos lo que representa Europa. O sea, Europa cómplice de todas las atrocidades de Estados Unidos, no dicen ni mu. O sea, es que es muy fuerte. Antes de que pasara lo de Venezuela, antes de lo que se suponía que iba a pasar la Irán, etcétera, hace un año y poco hubo el típico cambio de régimen en Siria. Esto no tuvo tanta repercusión, pero vale. El resumen es que durante 20 y muchos años estuvo un señor que se llamaba Al-Assad y que, pues aquí, te lo vendían como si fuera el demonio en la tierra, ¿sabes? En plan, el ayatolá, Putin y este tío, los más malos del mundo. Y que había que acabar con ese régimen. Al final se salieron con la suya. No tuvo mucha repercusión, entre otras cosas, porque fue por sorpresa, ¿vale? Pero lo heavy de todo esto es que este alzamiento contra Al-Assad, que se fue por patas de allí, fue para poner a un señor, al Juraini, no sé cómo se llama, pero lo que sí que sé es que es un señor que antes de ser el primer ministro o el jefazo del nuevo gobierno sirio,
¿vale? Apoyado por las potencias occidentales, era conocido como fundador del ISIS Siria, no sé qué, y de Al Qaeda, no sé cuánto. O sea, era uno de los terroristas más famosos del mundo, es protagonista directo de muchas atrocidades y que estaba en búsqueda y captura por Estados Unidos. Ofrecían como decenas de miles de euros, como 15 millones de euros por quien lo capturara vivo o muerto. Pues de la noche a la mañana pasó a ser el presidente de Siria y nadie dijo nada. Es que, y bueno, no es que nadie dijo, bueno, sí, dijo mucha gente, ¿sabes? No he descubierto yo nada aquí, ¿vale? Pero me refiero a nuestros representantes, a esas personas cuya labor principal es, cuando pasa una cosa de esas, levantarse y decir, no, esto no puede ser. O sea, no vamos a quitar a un señor que cuanto más, cuanto menos, ¿sabes? Llevaba una estabilidad en su país de más de 30 años, ¿sabes? Y bueno, que tenía gente encarcelada injustamente, que había ciertas minorías que con él pues les iba peor. Sí, pero es que la realidad es que con este señor nuevo, del cual la palabra democracia no ha salido nunca de su boca, eh, es muchísimo peor. Hay matanzas que no salen en los medios de comunicación de muchas de estas minorías que por lo menos con Al-Assad podían, ¿sabes?, vivir sin pensar en que iban a acabar con ellos por la cara. Y sin embargo, a este señor le ha recibido hasta, bueno, el rey de España. Los primeros que fueron allí una delegación fueron varios políticos precisamente de la Unión Europea, ahí con toda su cara, ¿sabes?, a blanquear a este señor, ¿sabes? Y bueno, si de esto se habla poco, de la caída de lo de Siria ya ni te cuento. Poco se habla. Bam, 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 bam. Entonces, hecha un poco ya esta introducción, vamos a analizar qué es lo que ha pasado exactamente con Occidente para llegar a este, bueno, con Occidente no, con el proyecto europeo, para estar prácticamente en vías de defunción, sin prácticamente, está en vías de defunción ya, lo que hace falta es certificar que no respira. A ver, este descenso a los infiernos europeo no es una cosa que haya pasado de repente, en poco tiempo, y todo lo contrario. O sea, desde su propio nacimiento había cosas ya, desde su propia fundación, que dejaban entrever que el éxito de este proyecto era más bien cuestionable. Y sobre todo porque su principal arma, ¿no? Con su factor determinante, que era la nueva moneda que iban a inventar, que es el euro, ha sido un absoluto fracaso, ha sido un freno para la correcta funcionamiento de la sociedad europea y para el avance de la misma, ¿vale? En concordancia con los tiempos que corren. O sea, el euro, al final, ¿no? Lo que iba a suponer la unión hace la fuerza y tener una moneda más fuerte, bla, 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 bla. En la práctica, lo que ha devenido ha sido en que los países no tienen ninguna decisión sobre su destino, ¿no? Y al no tener ningún tipo de influencia sobre la moneda, que en los países cuando están en crisis, cuando sufren situaciones de estas, el tener, poder devaluar tu moneda, el poder implantar modelos keynesianos con la ayuda del gobierno. O sea, hay una serie de medidas
más o menos estándares que pueden tomar los países que se encuentran en situaciones precarias, pero que sin embargo en la Unión Europea los países no pueden tomar, ¿vale? Esto es lo que pasó un poco en 2008 con la crisis económica que hubo. Entonces, que no sé, la única receta era austeridad, austeridad, austeridad. No se podía imprimir más dinero en los países afectados, devaluar la moneda, ni hacer nada, aparte de ahorrar, ahorrar, ahorrar y recortar gastos para salir de la mierda. Entonces, esto, aparte de que fue un ejemplo, o sea, como que la gente ya vio claramente que esto no funcionaba bien, ¿no? Y como había una Europa de varias velocidades, pues era un problema que sigue hasta nuestros días y que nadie ha solucionado. O sea, realmente, ¿sabes? Tener una moneda con una política y unas mismas normas para un montón de realidades diferentes que conforman la Unión Europea, es que no tiene ningún sentido. Cada uno tendrá sus necesidades y entonces era un proyecto abocado a fracaso, ¿vale? Pero es que son muchísimos. Bueno, el hecho de que esté allí en Bruselas, que es como una cosa más simbólica, que hace como que los políticos, o sea, los políticos por lo general en la vida tienden a alejarse, ¿no? de la vida de las personas normales, por su condición de políticos, por vivir en una burbuja. Pues los que viven allí en Bruselas, que están todos juntos entre ellos, ¿sabes? Al margen de la sociedad real, y como mucho con gente allí haciendo, con lobbies, ¿sabes? Intentando salirse con la suya y sobornarles, pues eso, ha hecho que esta sensación de alejamiento de la sociedad sea más tocha. A lo largo de estas décadas, pues otra de las cosas que ha pasado con Europa es su suicidio demográfico. O sea, la gente, los nuevos populismos de derecha, que bueno, a ver si me acuerdo luego de hablar de ellos, que si la inmigración, que si la culpa es... O sea, lo más fácil es echarle la culpa a Trump y a la inmigración, pero no a nuestros líderes políticos, ¿vale? Que son los que han hecho lo que les ha salido el nabo durante décadas, han hecho que la gente no crea en la política, y que de alguna manera necesiten, como a estos partidos que les den esperanza, ¿no? En que algo puede cambiar, que es de lo que se aprovechan y tal, pero vamos, estos no han surgido por arte de magia. O sea, que todos estos partidos políticos hace 10 años eran parias. Y en Francia, o sea, si no es Le Pen ahora presidenta, es porque han hecho todo lo posible, todo tipo de triquiñuelas legales para inhabilitarla, para no sé qué, ¿cómo se llama? Lo del no sé qué sanitario, ¿sabes? Lo del cordón sanitario. Es que, de verdad, el caso, eso, no hay gente, o sea, se sabe que, o sea, hay un cálculo, esto se puede calcular, que con los hijos que tienen los europeos, en 25 años el sistema de pensiones es imposible de gestionar. Que por cierto, esto es importantísimo. Lo que supuso verdaderamente la caída del muro de Berlín fue que, después de un mundo bipolar en el que el capitalismo tenía ¿no? que representarse ante el mundo como la opción correcta, la que hay, ¿sabes? La opción sexy frente al comunismo chusco y gris, en realidad lo que sucedió cuando desapareció el comunismo es que como ya no tenían un competidor ante el que al parecer guays, todos los logros más de tipo social, ¿no? Basados bueno, la conocía como sociedad del bienestar. Bueno, las socialdemocracias, el estado de bienestar, todos esos grandes logros fueron desapareciendo, ¿sabes? Con ya la implantación absoluta y hegemónica del neoliberalismo, que es un poco el sálvese quien pueda, acá meritocracia, eh, hicieron que todos esos logros fueran desapareciendo poco a poco, poco a poco, y llegáramos a la situación en la que nos encontramos actualmente, en la que poder tener acceso digno a la vivienda es complicado incluso para las personas que trabajan en trabajos que antes daban
¿sabes? Para mantener una familia, para comprarte incluso una segunda residencia. Y hoy en día es eso, la gente se las ve y tiene que pedir créditos para, a 40 años para poder comprarse un piso cuando tienen un trabajo que, o sea, algo va mal, algo va muy mal. Y sin embargo, nadie, o sea, no parece, la gente sigue, yo tengo mis teorías que luego diré al final, ¿vale? Entonces, otra cosa de la que se habla muy poco es la degradación moral absoluta de Europa. O sea, si antes éramos eso, el pepito grillo del mundo, ¿no? La autoridad moral, los inventores de todas las cosas guays y de los derechos humanos. Derechos humanos. En fin, cuando pasó lo de Siria, los primeros en blanquear al señor este no tuvieron ningún problema, fueron los europeos. Que me diga alguien cuando los líderes europeos dicen algo de Gaza, que lo de Gaza es increíble, porque parecía que estamos llegando a un momento guay en la vida en que la gente tenía claro que eso era un genocidio, en que parecía que lo tenía crudísimo Israel, y de repente se inventó la paz esta, que en realidad no es ninguna paz, es que es un plan de locos, ¿sabes? Que parece una broma, eh, y siguen muriendo las mismas personas en Gaza, y veis que alguien diga algo alguna vez por ahí. Nada. O sea, y así con muchísimas cosas. Lo de Maduro en Venezuela. No, bueno, porque Maduro, el régimen. O sea, es que eso no es una. O sea, eso no entra en la conversación. Está claro que Maduro, ¿sabes? Pues para los que vivían allí, sus decisiones, para la mayoría no eran las mejores. ¿Vale? Podrían estar basadas en muchas cosas, podrían deberse también ser provocadas por las sanciones y la presión internacional, pero bueno, yo comprendo que en Venezuela tenían que cambiar las cosas, pero lo que no puede hacerse es ir ahí y como secuestrar y que nadie se haga, o sea, que nadie se plante de verdad, ¿no? Es que ni siquiera se han plantado con el tema de Groenlandia. O sea, el otro día un señor, el de Canadá, le dijo algo a Trump en Davos, pero bueno, o sea, es que lo que tenéis, o sea, lo que le tenían que hacer es, cuando queden en una cosa de estas dos, hacerle como en las pelis americanas, esta es una intervención, algo así. Es que es muy fuerte. ¿Y qué va? Entonces, pero es que, ¿qué puede esperar uno, no? De, de la Unión Europea cuando, o sea, es que claro, el punto de no retorno ya del proyecto europeo ha sido Ucrania, ha sido la tumba, ¿vale? Y lo está siendo, va a acabar con, y bueno, y ellos van con todo, porque se están aferrando a esa historia, vamos. Pero claro, uno de los hechos más conocidos y más importantes relacionados con la guerra de Ucrania fue cuando hubo dos atentados y explotaron los gasoductos estos Nord Stream que iban a traer gas europeo, o sea, el gas ruso a Alemania, que en realidad todavía no estaban en uso, pero bueno, se traía de otras maneras, ¿vale? El gas ruso. ¿Qué pasa? Que como se ha visto, como está demostrado actualmente, o sea, la principal razón para que Europa pudiera seguir en pie y aguantara dignamente, no era esa particular forma de ser de los alemanes tan trabajadores y disciplinados, o sea, que fueron los que trucaron durante años sus coches, que hicieron trampas, o sea, menos mal que fueron ellos y no los españoles, pero estaríamos oyendo toda la vida. O sea, el secreto no era el carácter tan trabajador y obcecado y persistente de los alemanes, era que compraban gas barato, ¿vale? Entonces, cuando ese es tu principal arma, tienes un problema cuando lo que crees es que la persona que te lo vende y que permite esto y de que la que eres totalmente dependiente es tu enemigo número uno, ¿vale? Esto, claro, si uno entiende las raíces de la rusofobia, que ya trataremos aquí también en profundidad, o lo interesado que estaba Estados Unidos en que Europa percibiera a Rusia como un enemigo, pues puede llegar a entenderlo. Pero, hostia, joder, es que, a ver, cuando cayó el muro otra vez, a Gorbachev le prometieron, porque solo se le prometió, no se firmó nada. Es que, ¿quién entiende eso? O
sea, debía ser un pánfilo, o sea, un señor bonachón y, bueno, no sé lo que sería, pero claro, le prometieron que la OTAN no se iba a expandir, que no sé qué, que no iba, ya qué sentido tenía, si se había inventado con la Guerra Fría y como oposición al bloque comunista, ¿vale? Pues eso, no solo eso, no es que no hicieran todo lo contrario, es que fueron uniendo a países de la órbita totalmente soviética, ¿vale? Gente con la que históricamente Rusia han sido sus enemigos, como Letonia, Lituania, Estonia, en 2023 Finlandia, ¿sabes? O sea, hicieron, a todos sus enemigos los hicieron miembros y bueno, que estos son provocaciones para Putin, que ha ido comiéndose. O sea, ya sé que es un ejemplo facilón de cuñado y de lo de ¿y qué haría Estados Unidos si le hacen lo mismo? Bueno, a ver, está clarísimo. O sea, no se le hacen lo mismo, pero es que si alguien, si China o Rusia intenta negociar, comerciar, tener relaciones comerciales con Venezuela, o cualquier país de Brasil, que es lo que han estado haciendo los rusos y los chinos, pues ya ves que están jodiendo la marrana todo el rato, porque básicamente lo que está haciendo Trump se basa todo en eso, en joder a Rusia y a China, ¿vale? Y si tiene que caer Europa por el camino, bueno, es el menor de sus problemas. Entonces, hostia, ¿cómo pudo venderse la guerra a Ucrania como algo que había hecho Rusia porque quería? O sea, la cantidad de provocaciones y de cosas que tuvieron que pasar antes de que tomara esa decisión Rusia, las analizaremos en próximos episodios de este podcast. Pero vamos, o sea, es muy fuerte. Entonces, querer hacer a Ucrania de la Unión Europea o de la OTAN, o sea, simplemente decirlo, tener la intención, es que era un chiste malo. Es que Ucrania era el país más corrupto de Europa en esos momentos y estaba muy lejos de cumplir las condiciones necesarias para que formar parte de cualquiera de estos organismos. Entonces, ¿qué necesidad hay de todo esto? Pues joder a Rusia, provocarles, tocarles las bolas, porque la realidad es que la mitad de Rusia, o sea, la mitad de Ucrania es rusa, es así, la otra mitad es una mezcla de polacos, y de romanos, creo, bueno, gente, ¿sabes? Como una amalgama y de... Pero eso fue ya como a ver si conseguimos ya ¿sabes? Sacar de quicio a Putin. Y bueno, Putin, hay una, ¿sabes? Como en el panorama este geopolítico, como no te pongas en plan mano dura y pongas límites, corres el peligro de que te tome por el pito sereno, o sea, que te tomen a broma. Vale, entonces hubo un momento en que ya no pudo permitirse eso, pero bueno, ya ahondaremos en esto otro día. ¿Qué pasa? Que Europa fue con todo, apoyó con todo, no se sabe muy bien por qué. O sea, hay imágenes básicamente sugiriendo Biden, porque no olvidemos que todo esto, o sea, para que Ucrania tuviera lugar, fue un plan arquitramado desde 2014, desde lo llamado Euromaidán, en el que se siguieron muchas pautas, una estrategia muy clara para llegar al punto de la guerra a Ucrania, ¿vale? Y eso no fue Trump, o sea, fueron todos. Entonces, toda esta movida de explotar el Nord Stream y que todos los periódicos, decías que si había sido Estados Unidos, pero ¿cómo va a ser? Eso no sé qué, ha sido Rusia, pero a ver, hola, o sea, ¿qué interés tiene Rusia en follarse eso que le ha costado una millonada y que es su pasaporte a tener asegurado su economía en las próximas décadas? ¿Por qué va a zumbárselo? ¿Vale? Igual le interesa más zumbárselo al MI6, ¿vale? A uno de los 3 o 5 ejércitos en todo el mundo que era capaz de llevar una operación así para explotar eso, ¿sabes? O Estados Unidos. Y sin embargo, todos los medios occidentales, todos los papagayos, todos los imitamonas diciendo que, o sea, luego se ha hablado menos de que en realidad ya todo el mundo sabe que no fue esto. O sea, entonces, desde entonces, en la cantidad de provocaciones que han tenido lugar desde el bloque occidental, tipo ataques de falsa bandera, destrozando infraestructuras tipo puentes, centrales nucleares, energéticas, acusando siempre a Rusia, pero que luego se ha sabido que Europa. No, se suponía que no podían dar armamento a Ucrania, o sea, se han jartado, le han dado todo lo que tenían, ¿vale? Otra línea roja que iba a suponer un ataque ya nuclear, no sé qué, era atacar en terreno ruso, ¿sabes? Que tomaran la iniciativa y no solo defenderse, lo han hecho 1000 veces, han hecho de todo para que Rusia responda con un ataque nuclear. Y es el momento en el que tengo que decir que
si no hay tercera guerra mundial en estos momentos, es gracias a Putin. O sea, Putin es la persona que de momento nos ha librado de que haya una catástrofe nuclear. A pesar de que quieren vendérnoslo como si fuera el principal peligro de cara a que suceda. O sea, lo que está claro es el que mejor armado está de todos, ¿vale? Mucho mejor que Estados Unidos, pero no nos vamos a meter ahora con eso. Pero eso se llama disuasión, porque está claro y se está viendo que el que no tiene aquí algo que con lo que contrarrestar las amenazas, no, pues eso, no hace ni puñetero caso. ¿Qué hubiera sido Irán si no tuvieran los misiles que tienen y igual también el esto nuclear? ¿Qué hubiera sido de Corea del Norte? Vamos, es que me meo. Entonces, Rusia ha hecho muy bien los deberes y, y, y de hecho está a años luz hoy en la carrera armamentística. O sea, se mea Rusia en Estados Unidos. O sea, podrá fardar Trump, podrá mentir, podrá decir que tienen portaaviones gigantes, pero yo qué sé, es como si tienes el mayor ejército de arcabuceros en un momento dado de la historia y de repente aparecen otros con metralletas. Pues esa es la analogía, ¿vale? Entonces, Europa, lejos de tener una voz propia, ¿sabes? De ser la voz de la razón en todo esto, lo único que ha hecho ha sido seguir a pies juntillas a Estados Unidos, cosas que lo vejaban a Europa. O sea, que lo del Nord Stream, ¿sabes? O sea, el motor europeo que era Alemania está gripado y todo el mundo sabe por qué es que esto lo sabe todo el mundo. Etcétera, etcétera. O sea, ahora mismo que nos ha dado por saco Estados Unidos y que ha dejado claro que eso de que la OTAN, que si le atacan a un país europeo, o sea, como de la OTAN, todos los demás, el artículo 2 o no sé qué artículo es, o sea, eso era muy difícil de pensar que sucediera en la realidad, pero ahora ya nos han dejado claro que no iba a pasar. Y entonces, ¿qué han hecho los europeos? En un momento en el que encima lo más razonable que ha intentado hacer Trump desde que llegó al gobierno es acabar con la guerra a Ucrania, que ya podía estar, ¿sabes? Europa, yo si fuera representado a Europa diría, guau, qué bien, o sea, menos mal que lo haga otro, ¿sabes? Y a ver cuánto puedo quedar con Putin para pedirle sopitas y que retomemos la situación de antes. ¿Qué va? O sea, Europa, claro, otra de las cosas que ha influido esta guerra es que, ¿quién os creéis que desde que ya no hay Nord Stream y ya no se compra el gas ruso, le venden la mayoría del gas a Europa a precio de 5 a 7 veces más precio que el que pagaba antes Europa? Sí, Estados Unidos, eso mismo. ¿Quién crees? O sea, todo el tema de armarse ahora por una guerra absurda, que encima todas las armas que se van a comprar no son pensadas en que Europa sea autónoma en el futuro de Estados Unidos, son todo cosas para complementar la armada de Estados Unidos, que llegado el momento no os va a hacer ni puto caso. O sea, que, que es muy fuerte. Que otra de las cosas que ha pasado, o sea, otra de las cosas que nos ha puesto la soga a Europa, o sea, ya ha sido que, claro, cuando la energía vale 6 veces más que antes, tu industria es insostenible, ¿vale? Entonces, lo que ha hecho Estados Unidos con toda su puta cara es a las pocas empresas decentes que quedaban en Europa, les ha ofrecido incentivos fiscales para que se vayan a Estados Unidos. Y aquí nadie dice nada, ¿sabes? O sea, aquí dicen sí hasta el último ucraniano, o sea, hola, o sea, hasta el último ucraniano que queréis que se mueran todos, ¿no? O sea, yo es que no entiendo en qué mundo es apoyar a Ucrania, es hacerles luchar cuando ya se sabe hace años que la guerra está perdidísima, ¿vale? Decir que hay que seguir apoyándoles. Si es que no tenéis ni los medios. Europa, que habla de una guerra próxima con Rusia. A ver, perdona. O sea, si es que, aunque gastarais todo el dinero que invertís en estos momentos para esa guerra imaginaria que os habéis inventado, no tendríais nada que hacer, no pintaríais nada. ¿Sabes? O sea, que más valdría que os ocuparais de otras cosas. Como por ejemplo, ¿sabes? El impacto masivo que la inteligencia artificial va a tener ¿sabes? En 10 años brutal. En 15 no te digo, y en 25 ya el mundo va a ser otro. Pero de eso tampoco hablan. Y bueno,
retomar temas como el estado de bienestar. Lo que dices, vamos a comprar armas, que Putin va a conquistar Europa. Sí, el hombre que tiene el país más grande del mundo, con las mayores reservas de todo, de tierras raras, de materiales. O sea, es el país con mejores. ¿Por qué creéis que se lo querían zumbar Estados Unidos? O sea, es que era el premio gordo. ¿Por qué creéis que odian tanto a Putin? Porque les jodió el plan cuando estaba ya el Yeltsin, el borrachuzo ese que ya estaba a punto de desguazarlo todo y irse para su casa con todo lo que había robado. Ahí apareció, ¿sabes? El hombre en la sombra y le dijo a Yeltsin: mira, guapo, si no quieres ir a la cárcel, aquí el nuevo presidente soy yo. ¿Vale? Entonces, cuando ya se las veía Estados Unidos que tenía el premio gordo, apareció este señor que les jodió todo el plan, hasta el punto de que, lejos de cumplirse las expectativas de Fukuyama, o sea, todo lo contrario, por tercera vez en la historia, después de Napoleón, después de los nazis, ha llegado la OTAN con su guerra proxy o delegación de poderes, que básicamente es cuando en una guerra, en vez de luchar tú, pillas a un pringao que es el que muere por ti, que es lo que ha pasado aquí. No era una guerra entre Ucrania y Rusia, era una guerra entre la OTAN y Rusia. ¿Vale? Pues ya veis lo que ha pasado, ¿no? La guerra la va a ganar Rusia, bueno, lo ha ganado ya. Es que poco se habla de mucho. Lo de Ucrania es un escándalo masivo, ¿vale? Eh, es que Rusia no quería ni anexionar los terrenos, estos, sus oblas y sus movidas, pero ya hablaremos de eso otro día. Eh, ¿Qué va? O sea, se han minusvalorado a los rusos otra vez y ahí que estamos. Y Europa, en vez de reconocerlo y pensar en qué van a hacer ahora, pues siguen ahí con sus chorradas. Que el colmo de su degradación moral, de su sinsentido y ya de no saber ni lo que están haciendo, ha sido el tema. Cuando empezó la guerra, se incautaron, se retuvieron 300.000 millones de euros que tenía en un banco europeo occidental Rusia, ¿vale? Entonces, la última solución de las élites europeas para el futuro de Ucrania y para seguir con esta guerra era coger ese dinero de Rusia, tangárselo por la puta cara, repartírselo entre ellos, darle una calderilla a Zelensky para que se lo robe y siga con la mascarada esta de la guerra de Ucrania, y hacer que, gracias a eso, ya nadie más en el panorama internacional. Esto se llama suicidio geoestratégico, ¿vale? Cuando haces una cosa así. O sea, porque cuando alguien te deja dinero para que se lo guardes y te lo quedas, como comprenderás, la lección que sacan los demás, pues no es muy buena. Que fue un poco lo que pasó también con la guerra de Irak, que fue uno de los puntos de inflexión de la decadencia absoluta a Occidente, ¿vale? Por aquel entonces todavía igual alguien se creía el tema de la democracia y que están los regímenes democráticos, somos el salvador del mundo, pero ahí ¿sabes? Se demostró con los estos de las Azores, Aznar, Tony Blair y, y George Bush. No, bueno, cuando fue el tío este, el Colin Powell allí y se vio que estaba mintiendo con lo de las armas de destrucción masivas. Pues eso fue un momento muy importante en el que mucha de su autoridad moral y de su legitimidad como voz en el panorama internacional se fue al traste. ¿Vale? Entonces, break. Poco se habla, poco se habla, poco se habla. Poco se habla. Poco se habla. Poco se habla. A ver, voy a parar un momento y me voy a organizar mejor para que se me entienda bien. Volveré a, bueno, no sé si hemos estado antes, pero voy a ir a la fundación de la Unión Europea, ¿no? Que cuando se hizo ya oficialmente y,
y eso, empezó a funcionar. Fue de hecho poco después de la caída del muro de Berlín a principios de los 90 y la idea principal que se vendió a los europeos y a los países era que juntos, actuando juntos, iba a ser un agente geopolítico Europa con mucho mayor peso, ¿vale? Que iba a poder tener mayor poder de decisión, a negociar en conjunto, etcétera, etcétera. La realidad, 30 y pico años después, es que un poco como pasó con lo de Fukuyama que os he contado antes, o sea, todo lo contrario. Ahora mismo la Unión Europea es una amalgama de países con intereses súper contrapuestos, pero que no tienen ningún poder de decisión por separado. O sea, la soberanía nacional a tomar por saca. Esto tiene un montón de implicaciones en la realidad. Pues, por ejemplo, cuando hubo la crisis de 2008, todo el tema de la austeridad, o sea, no, se podía haber actuado de muchas maneras. Si un país fuera dueño de su moneda, podría devaluarla, podría hacer muchas más cosas, ¿sabes? Rollo, lo que llaman la economía keynesiana, para salir del pozo, y sin embargo se impuso desde Europa una mega austeridad que humilló a los países que en esos momentos lo estaban pasando peor. Pero bueno, el tema de la guerra de Ucrania es otro ejemplo súper flagrante. O sea, es que a España, bueno, a España, a Europa es que no se le había perdido nada ahí. O sea, precisamente Rusia no es que no fuera enemigo de Europa, es que Putin quiso entrar en su momento en la Unión Europea, se pasó de él, nos vendían el gas. Y era lo que permitía a Europa funcionar. O sea, la mítica, el milagro económico europeo de Alemania y tal. O sea, era el timo de los Volkswagen, eso, de trucar los coches y comprar el gas barato. Pero todo eso se acabó cuando no se sabe por qué estalló la guerra de Ucrania. Bueno, sí se sabe por qué. Porque Rusia, lo que era un enemigo, era para Estados Unidos. De hecho, lo ha sido históricamente. Pero claro, es que estamos ante el país con más recursos naturales del mundo a su disposición, y eso es poder para el futuro. Estados Unidos, ya veis lo que anda haciendo, mangoneando a todo el mundo porque quiere asegurarse el tener un flujo suficiente para ellos y para timar a los europeos, porque es que otra de las cosas para las que ha servido la guerra de Ucrania, aparte de para arruinar a los europeos, que ya no compran el gas barato, sino todo lo contrario. O sea, ¿quién le vende a Europa mayoritariamente el gas licuado y toda la movida? Estados Unidos, a unos precios mega abusivos, súper por encima de lo que se pagaba antes. Luego, Zelensky, al cual se le ha apoyado tanto y tanto nos quiere ser y tal, tenía contrato, porque lo que no sabe la gente es que se ha seguido comprando gas a Rusia durante toda la guerra, hasta hace un año así que acababa el contrato que se tenía firmado con Rusia, y unilateralmente Zelensky decidió no renovarlo, así metiendo más en el pozo a Europa. Otra cosa que le ha venido genial a Estados Unidos para salirse con la suya, que básicamente era debilitar a Rusia a base de los europeos, pero sobre todo de los ucranianos, que han sido carne de cañón y han sido estafados y son las verdaderas víctimas de todo esto, que es que yo si fuera, o sea, cada vez que oyera esa frase de hasta el último ucraniano, pero vamos, ¿dónde están tus hijos, Zelensky? O sea, ¿están en la guerra? ¿O están ahí tocándose las bolas, gastándose el dinero que has puto mangado, puto robado durante todas esta guerra? Es que es increíble. No hay que apoyar al pueblo ucraniano. Apoyar al pueblo ucraniano hubiera sido dejarles firmar un acuerdo con Rusia, que lo tenían casi firmado en abril de 2022 en Estambul, y que fue saboteado por Europa con el argumento de que se les iba a apoyar, de que había que luchar, tal y pascual. O sea, un chiste malísimo. Entonces, es que Rusia, lejos de nuestro enemigo, es que era con el que nos interesaba estar a buenas. Y más mentiras, o sea, es que hay millones. Pintar a Putin como si fuera el demonio en la tierra, el ser más bueno, como si si ascendió desde las sombras, no sé qué, que si el KGB, pues es que a ver,
eso me parece que si lo miras fríamente, un tío que no era nadie, que tuvo que salir escaldado de allí, de Alemania, cuando colapsó, o sea, cuando cayó el muro y toda la historia, que fue a Rusia y que sin ser nadie fue medrando así poco a poco en las sombras y aprovechó una circunstancia, ¿sabes? La ventana de Overton para llegar a ser el presidente del país y salvar a su país de las garras de Estados Unidos, que estaba ya a punto de caer, ¿sabes? Porque, ¿qué pasó? A Gorbachev, que era un pánfilo y un no sé, o sea, le untarían, o tendría también fantasmas en el armario, de estos que hablamos, ¿sabes? Hoy de Epstein y todo eso, porque no se entiende. O sea, le prometieron que la OTAN no iba a expandirse después de que eso, cayera el bloque comunista, pero no solo es que o sea, es que tendría que haber desaparecido, porque la única razón de ser de la OTAN era la Guerra Fría y ser un bloque frente al soviético. Pero lejos de eso, vamos, todas las promesas a Gorbachev, que no se sabe muy bien por qué no firmó nada, confiando en la palabra de esos viejos políticos de palabra, pues mira, Gorbachev en toda la cara. Lejos de mentirle vilmente, no solo es que no se expandiera, es que se expandió hasta la mismísima frontera con Rusia, Estonia, Lituania, Letonia, Finlandia, o sea, enemigo histórico de Rusia, también se hizo, o sea, provocación tras provocación tras provocación. Cuando ya se quiere hacer el repóquer, que es hacer a Ucrania, que los datos decían que era el país más corrupto de Europa, con datos en la mano y que no cumplía ni uno de los requisitos para ser de la Unión Europea ni de la OTAN, que se le quería hacer de la OTAN, pero ¿en qué cabeza cabe eso? Si es que no tiene ningún sentido. O sea, pensemos que Estados Unidos, la que estuvo a punto de liar con la crisis de los misiles y tal, y que si su doctrina Monroe y que América para los americanos, o sea, o sea, y sin embargo ellos, ahí, la OTAN hasta Ucrania, que además la mitad de Ucrania es rusa, y ya está, y la otra mitad pues una amalgama de rumanos, de polacos y de etnias varias, entre los cuales hay bastante filonazis, ¿sabes? Y mucha gente que odia históricamente a los rusos, ¿vale? Porque todos los países bálticos, vamos, estos también querían temita. ¿Qué pasa? Que, que a Europa todo lo contrario. O sea, a Europa le convenía estar a buenas con Rusia. Y sin embargo, yo no sé cómo que se le ha prometido. No solo es que hemos ido con todo, es que se zumbaron el Nord Stream, que era lo que aseguraba que la economía europea tuviera cierta estabilidad, y ahí calladitos, como perras, todo el mundo. No solo eso, toda la propaganda occidental en todos los periódicos que si había sido Rusia, que si no sé qué. Pero ¿cómo va a ser Rusia? ¿Sabes? O sea, ¿para qué le va a interesar a Rusia zumbarse el Nord Stream? Es que había muchísimas razones ya entonces para saber que no había sido. Pero hay R, todo el mundo. Y hoy en día, que ya sabe todo el mundo que, bueno, pues que fue una mezcla del Reino Unido y el MI6, Estados Unidos, y pues bueno, aunque la versión oficial es que fueron 4 borrachillos ahí en una chalupa ucranianos. Pero bueno, que se sabe que esto no fue culpa de Rusia. Entonces, ahí tragando, nadie protesta y de esos barros estos lodos. Entonces, volviendo al tema de Putin, que se me va me despisto. O sea, Putin no es que no sea el enemigo de Europa, ni que, o sea, es que es no, creo que la historia lo acabará poniendo en su sitio, porque creo que los ganadores en esta batalla a medio largo plazo no van a ser Europa ni Occidente, con lo cual si la historia la escriben los vencedores, pues solo por eso tendrá un buen lugar Putin en ella, pero es que Putin salvó de las garras porque, claro, me desviado en Gorbachev. Es que luego vino Yeltsin, que si Gorbachev no fue nocivísimo para los intereses de los rusos. O sea, lo de Boris Yeltsin era un escándalo. Si hay imágenes en cualquier sitio con unas borracheras ahí, ¿sabes? En las ruedas de prensa, y debía ser mega corrupto. Y lo que pasó es que Putin, en esos momentos que ya era algún adjunto o algo, fue apuntando, ¿sabes? Esperando ahí agazapado, y hubo un momento en que fue a donde Yeltsin y le dijo: mira, guapo, o soy presidente o vas a la cárcel tú y toda tu familia, porque sé todo lo que habéis
mangao, etcétera, etcétera, etcétera. Y así es como se hizo presidente Vladimir Putin. Pero ¿qué pasó después? Que Europa ya estaba, ¿sabes?, salivando porque habían, o sea, el premio gordo, si su gran afición en la vida es desguazar países, destrozarlos y que se rompan en mil pedazos para así poder aprovecharse más fácilmente de ellos, que es lo que están haciendo al final también de una manera más retorcida con Europa, eh, Rusia era el premio gordo. Y justo cuando se iban a llevar el caramelazo apareció un señor que no solo es que se lo quitó de la boquita y consiguió que un país que es inmenso, que no sé ni cuántas etnias tiene y cuántos idiomas, que hay gente que son medio mongoles, que hay gente que son eslavos a muerte, que hay otros que son medio turcos, que es un país enormérrimo, que solo puede gobernarse de otra manera. Es que no todos los países pueden, ¿sabes?, tienen las mismas soluciones. Por ejemplo, cuando la gente habla ahí de Bukele y de la solución de Bukele, que es otro, bueno, o sea, es increíble que todavía haya gente que justifique lo de Bukele. O sea, yo sé que sería una putada para todos los salvadoreños, pues vivir en un país en el que no podía salir de casa, pero es que lo que ha hecho, que es meter en la cárcel ahí a porrillo a todo el mundo, pactando con los jefes para meter a todos los pandilleros y quedándose libres los verdaderos capos y arrollando, ¿sabes?, a miles de inocentes en el proceso, pensando que bueno, que por unos pocos que paguen el bien de los demás está justificado. O sea, bueno, que me enrollo, que solo hay 2 millones de personas en El Salvador, que eso puede hacerse allí, pero que en otros países con otras características no pueden hacerse. Entonces, controlar un país como Rusia, con las fronteras abiertas que tiene a todo el mundo, con las extensiones que tiene, con la cantidad de intereses cruzados que hay, es una locura. Y este pavo no solo lo consiguió, sino que cuando Occidente, por tercera vez en la historia, después de Napoleón, después de los nazis, Hitler, etcétera, que minusvaloraron el verdadero potencial de este país, otra vez en la historia se repite. No sé si se repite o rima, como dicen los redichos, pero han vuelto a atacar pensando que iban a zumbarse a Rusia y vamos, lo que tenían que haber hecho es haberse rendido ya hace un par de años y nos hubiera ido mejor a todos, en especial a los ucranianos. Es más, o sea, no soy yo quien defenderé a Trump, pero si algo ha hecho bien Trump a nivel internacional desde que ha vuelto a la presidencia es intentar acabar con la guerra de Ucrania, porque le interesa a él que si las tierras raras, que si lo que sea, pero a Europa, que no pinta nada ahí, que no, o sea, a ningún nivel, no tiene ejército, le va a suponer un gasto económico al que se ha comprometido brutal, estar enemistado con una nación que tendría que empezar a ser colega. O sea, Europa, en vez de subirse a esa ola, de repente, o sea, como por arte birloque, los genios Macron, Merz y Starmer, no, que esta guerra no puede acabarse, que hay que apoyar a Ucrania y hay que seguir apoyando. ¿Cómo que seguir apoyando? O sea, no tenéis ni los medios, ni hay ningún interés real en que lo hagáis para los europeos ni nada. Es que casi solo lo explica el chantaje, ¿sabes? O que les paguen directamente, yo qué sé, pues los líderes globalistas. Pero en vez de gastárselo en educación, en hospitales, en la sociedad otrora del bienestar, ¿sabes? Nada, en programar una guerra que supuestamente va a haber con Rusia dentro de unos años, porque, claro, Rusia quiere invadirnos. ¿Qué intereses? O sea, claro, porque es un imperio de estos que se tiene que expandir. A ver, Rusia no puede tener ningún interés en conquistar Europa. ¿Para qué? ¿Para pagarnos las pensiones que no vamos a podernos pagar nosotros? ¿Para ir a la playa? ¿Para tener cerca la playa? Es que no tiene ningún sentido. No se les ha perdido nada aquí. Es que, en fin, otro día dedicaremos también a la rusofobia un capítulo entero porque es de traca. Pero vamos, o sea, que Rusia no quiere invadirnos y podíamos aprovechar la pasta, las energías y los esfuerzos de los políticos europeos e intentar reconducir la situación un poco. Que, por cierto, ¿sabes? Porque hay países como Francia o en general Europa está prácticamente en bancarrota, pero hay países en los que la situación es especialmente sangrante y ahora hablo de eso. Pero, a ver,
poco se habla, hablando de cosas que se hablan poco. O sea, ¿oís hablar a alguien de la Agenda 2030? ¿Dónde se ha metido la Agenda 2030? Hace no tanto ya vamos. Lo prioritario, lo que, bueno, a mí no me ha tocado mucho, pero en los colegios, en las empresas, en no sé qué, anda que nos habrá gastado pasta en eso. ¿Y qué ha pasado? Que de repente no se sabe nada, ha desaparecido. Y toda esa pasta, para hacer cosas guays de objetivos sostenibles, no sé qué, para comprar armas y para hacer una guerra sostenible, que no se puede ganar ni tenemos media posibilidad. O sea, porque antes alguien podía pensar, cuando había esa ilusión de que teníamos un hermano mayor capo que nos protegía y una cláusula de la OTAN que decía que si un país de la OTAN era atacado, había que solidarizarse con él y pelear todos juntos. O sea, eso es un chiste. Ya era papel mojado hace un año, pero bueno, ahora ya con Trump ni te cuento. Es que, a ver, es que si realmente España tuviera que un problema gordo con Marruecos de algún tipo y tuviera que interceder Estados Unidos, ¿a favor de quién crees que intercedería? Pues sorpresa, sorpresa. A favor de Marruecos, que como muchos otros países tiene firmado un acuerdo, que bueno, tampoco creo que esté muy vigente, que era los pactos de Abraham o no sé qué con Israel, ¿vale? Y que tiene mucha más sintonía y muchos más intereses en común con Estados Unidos que los que tenga Europa o España. Entonces, ¿sabes? Cuando pase eso, la gente se lleva las manos a la cabeza, pero era bastante fácil de predecir. Es decir, como muchas otras cosas, pero yo no entiendo, insisto, en qué se basa esta gente para tomar las decisiones y cómo es posible que la gente siga tragando, sin protestar, sin nada. O sea, es que es muy fuerte. Entonces, eh, bueno, como ya veis que esto es un caos absoluto y que entre mis facultades no está el organizarme el discurso ni es algo que pretenda tampoco así en demasía, sí que he cogido una lista de 10 hechos que no es que yo sostenga ni la propaganda rusa ni nada, son hechos demostrados, aceptados por Europa, por los periódicos propagandísticos que viven de las subvenciones y por todo el mundo, que, ¿sabes? Igual después de todo este caos y sin sentido que he compartido con vosotros, igual ayuden un poco más a tener clara cuál es la situación actual de Europa. Eh, ¿Sabes? Y las verdaderas dimensiones de una crisis de la que todavía no he tocado aspectos como la crisis de... O sea, por un lado están todos los extremismos de los nuevos populismos de derechas, de que viene el lobo, que yo no sé, a ver qué se... O sea, la gente a ver de dónde se piensa que vienen todos esos y por qué la gente les vota, ¿vale? Porque hace 10 años eran irrelevantes. Y la gente se reía de la hija de Le Pen y el tío este que el del Reino Unido este que convenció a todo el mundo para el Brexit y ahora tiene un país, o sea, un partido de extrema derecha que les está comiendo la tostada a los laboristas y a los Tories, a ver dónde se piensa toda la gente que viene esa gente, o sea, esas personas. ¿Y por qué les vota la gente? Pues porque la gente, o sea, igual no sale a las calles, queman no sé, las ciudades y matan a los políticos, pero lo que es más fácil y está más a su mano es votar a esta chusma. Y cuando has sido engañado, ves que no hay solución posible, que le importas un carajo a todos esos figurines, pues bueno, o sea, yo no lo justifico, jamás votaría a esos partidos y me parece fatal la situación que vivimos, pero vamos, que no han salido de la nada, por arte de Birli Birloque. ¿Vale? Entonces, hay una crisis de valores absoluta, una verdadera crisis económica, crisis de... O sea, eso, hay partidos de extrema derecha, o sea, porque claro, lo que es lo más fácil no es echar las culpas a los señores que hemos votado nosotros, sino a los inmigrantes. Claro, ellos vienen aquí y la culpa es de ellos, que son criminales, que no quieren trabajar. O sea, a ver, la realidad es que la demografía de Europa, aunque no viniera ni un inmigrante, o sea, lejos de asegurarnos las pensiones futuras, ya certificaría 100% que son impagables, porque la realidad es que no nacen las personas suficientes para que así sea. De hecho, si hay alguna posibilidad de que así sea, en España, por ejemplo, creo que 4 de cada 10 niños que nacen son de inmigrantes hispanohablantes o de Sudamérica, lo que sea, que
La verdad es que tenemos ahí mucha suerte, España, porque claro, por lo menos hay un montón de países que hablan el mismo idioma con los que compartimos bastantes cosas que vienen aquí. No penséis que la gente además, o sea, viene aquí porque es un chollo para ellos. O sea, he tenido la suerte de conocer a muchas personas en cursos que he estado haciendo y cosas así, que vienen de otros países y es brutal. O sea, que viene gente súper cualificada, que allí igual eran jefes de recursos humanos, no sé qué, y aquí comparten habitación con una pareja a los que les oyen follar en el mismo cuarto, o donde el marido, la mujer y los hijos viven todos en un cuarto, en una habitación. Y son gente que allí igual eran clase media, media alta. O sea, que nadie se piense que es un chollo. Lo que es un chollo es para los españoles tener a toda esa inmigración que cuesta mucho menos integrarla, que siguen teniendo hijos y que podrían ayudar a levantar este desaguisado. ¿Sabes? Porque la izquierda ya haciéndose los enrollados, pero la izquierda lo que quiere es votantes, que les voten a ellos porque son los majos y los otros son los que quieren echarles, y gente y mano de obra barata. Y lo demás son cantinelas. O sea, en fin, voy a los 10 datos objetivos que os decía. Desplome del peso económico global. O sea, en la década de los 90, cuando empezó todo este tinglado, Europa representaba el 25% del PIB mundial. Hoy en día esa cifra se ha hundido hasta situarse en torno al 14%. Eh, ¿Qué más queréis que os diga? Represión de la libertad de expresión. Es que aquí la gente se le llena la boca, porque no sé qué, la democracia tal y pascual. Y en el Reino Unido, por ejemplo, aproximadamente 30 personas al día son encarceladas, incluidos menores, por publicaciones realizadas en redes sociales. Los ciudadanos que reciben visitas policiales de madrugada para explicaciones de por qué pusieron no sé qué tuit, o sea, que es increíble, o sea, está prohibido sacar una bandera de Palestina y decir que apoyas la causa palestina. O sea, lo demostró la Greta Thunberg esta, creo, hace poco, que fue allí, sacó una bandera y la detuvieron. Y por el contrario, el sinsentido más absoluto es que sacas una bandera en que ponga Free Plastilina eh, y no te detienen, aunque realmente lo que estés haciendo es lo mismo. Es que es de traca. A ver, volvamos al precio del gas, de la energía barata que permitía por lo menos mantenía nuestro estilo de vida a la ruina más absoluta. La UE paga ahora por el gas licuado estadounidense entre 5 y 7 veces más que lo que costaba antes cuando se compraba gas ruso. La Comisión Europea se ha comprometido a gastar 750.000 millones de dólares a Estados Unidos durante los próximos 10 años. O sea, hola, hello, 2030, ¿dónde estás? Deuda insostenible de Francia y Reino Unido. O sea, la posición fiscal de las principales potencias europeas es catastrófica. Estamos hablando de un país, Francia, que todavía tiene derecho a voto en la ONU. Es que es un chiste, ¿sabes? Es que es de traca. En fin, Francia ha superado el 100% de deuda de su PIB y en el Reino Unido se descubrió un agujero negro en las cuentas de 76.000 millones de libras, aunque el gobierno intentó camuflarlo a 22.000 millones. Pero lo cierto es que cada euro que se gana en Francia y que genera Francia lo tiene que pagar de deuda actualmente o algo así. Luego, más cosas. Voy a hacer otro pequeño inciso que se me ha olvidado decir. Como Europa es una puta mierda y compra la energía al precio que lo compra, etcétera, etcétera, las pocas empresas que todavía estaban en Europa y que aportaban algo de valor y que no se fueron cuando empezó la globalización y la externalización y todo el suicidio colectivo, las pocas empresas europeas que quedaban con algún valor, se han ido muchas a Estados Unidos, incentivadas por beneficios fiscales desde Estados Unidos, ¿sabes? Que son los que han provocado todas nuestras ruinas y nosotros calladitos, ¿sabes? No sé además por qué, porque ya vemos lo que está pasando. El punto número 6 era todo esto que decía del el suicidio demográfico. La edad de trabajar en Europa disminuye a un ritmo de 1 millón de personas al año. Para el año 2050 se prevé que la fuerza laboral se haya reducido en 25 millones de personas, lo que hace imposible sostener el sistema de bienestar actual, lo que yo os decía. O sea, si hay alguien que pueda ayudar a Europa a costa de perder la identidad europea. ¿Qué identidad? Si es que o sea, se acabó ya todo ese chiste, ¿sabes? Europa es un parque temático al que vienen los chinos y los países
que tienen pasta, o rusos también, por ejemplo, a comprar pisos y propiedades baratas y hacer lo que no pueden hacer en sus países. Porque igual aquí tampoco pueden hacer los europeos, pero como tienen pastuqui y nos dedicamos a eso, en fin. La economía del tributo militar, que también se ha aumentado en algún momento a lo largo de mi perorata esta loca. Bajo la presión de las administraciones se exige gastar el 5% del PIB. Sin embargo, ese dinero no se destina a una Europa, o sea, a una defensa que vaya a permitir a Europa ser autónoma. Simplemente es para comprar armas de Estados Unidos. O sea, cuando te hablen del ejército europeo, o sea, te están timando. Eso no existe ni va a existir nunca. O sea, si ya no se ponen de acuerdo para ver quién se queda con los inmigrantes de no sé qué y para chorradas mayores, a ver cómo va a haber un ejército europeo, cuántos pone cada persona. Bueno, ¿en qué idioma se habla? Y algún listo dirá, pues en inglés. Ya, ¿sabes lo que pasa? Que el inglés no es el idioma oficial de ningún país europeo, porque os recuerdo que los ingleses o del Reino Unido, que son el gran, o sea, factotum en la sombra de la guerra de Ucrania, y son los que están todavía manteniendo la llama, porque Europa, aunque por más que digan sus chihuahuas y sus mandatarios no podría por sí sola, son los ingleses. A ver si os vais a creer que los ingleses nos desean algún tipo de bien, pero nada, así se sigue. Ahí no sé, es que yo no sé qué están pensando. Poco se habla de. Poco se habla. Es muy loco que tengo tal lío ya en la cabeza. Llevo también varios días para conseguir acabar esto, como os podréis imaginar por mi nula destreza, que no sé si he dicho una de las cosas más importantes que quería decir, que es una idea que he tenido, no tan basada en hechos como el resto de la información que he ido soltando por esta boquita hasta ahora, y que es un poco teoría de la conspiración, pero que de alguna manera también pienso que sería la forma más plausible, al menos, de explicar las decisiones y comportamientos absolutamente incomprensibles de nuestros gobernantes europeos desde la lógica, ¿no? O desde el punto de vista de uno de sus representados. Y es lo siguiente. Me imagino estaréis al tanto también de que ha salido nuevas informaciones de Epstein esta semana y que encima vienen calentitas. O sea, porque ya no es que sea un tema de abusos sexuales, sino que de repente debe haber un montón de emails de los que encima se han borrado las imágenes y los vídeos por lo que sea, pero en el que ya por las cosas que dicen en ellos, o sea, estamos hablando de locuras absolutas, de temas de... Pues eso, si es que ya lo habréis visto, satánicos, en los que están involucrados bebés, a los que, bueno, pues eso, es que no, me imagino que ya sabréis de lo que estoy hablando y si no, miradlo por ahí. Que además no cambia el punto que quiero explicar a continuación, que es el siguiente. La manera más comprensible o lógica o de entender las incomprensibles y alocadas y sin sentido decisiones que toman nuestros gobernantes europeos y que ya he ido explicando durante el vídeo, es que de alguna manera ellos, al igual que los personajes, bueno, igual hasta llevan también a casa de Epstein, pero al igual que todos estos personajes de la trama de Epstein que están involucrados, se supone que se les grababa y que se comprometía y que se tenía información de ellos para luego poder chantajearles y extorsionarles a la hora de que estos tuvieran que tomar decisiones que afectaran o no a la gente para la que trabajara Epstein. Que hasta esta semana creo que la línea así más seguida, ¿no? O más apoyada era el tema del Mossad, por los links del suegro y tal. Pero creo que ahora los medios, estos generalistas, que tantas veces os engañan,
como con el Nord Stream y millones de cosas que no me voy a poner ahora a explicar, ahora dicen que trabajaba para Rusia. ¡Ah! Es que siempre Rusia. O sea, lo del Russiagate, aquello que se inventaron también, porque esto está demostradísimo, que se lo inventaron para intentar desvirtuar la primera victoria de Trump en las elecciones, o sea, también el Russiagate. O sea, y luego se ha demostrado que era todo, vamos, un cuento chino. Entonces, ¿por qué no podríamos pensar que las élites europeas, de alguna manera, por Epstein o por cualquier otra persona, que seguro que hay más como él? De hecho, se supone que también todo el rollo del Didi iba un poco por ahí. Aunque me vi el documental de Netflix y de eso no dicen ni pío. Pero bueno, ¿y si les extorsionaran? ¿Y si se les presionara para que tomen ciertas decisiones amenazándoles, sino con sacar el material comprometido que tienen de ellos? Igual es que los tienen chantajeados. ¿Cómo lo veis? Un poco conspiranoico, pero hay que tener en cuenta que a veces, ¿sabes? Las conspiraciones existen. Dale a me gusta, dale a me gusta, también campanilla y suscripción, también campanilla y suscripción. Dale a me gusta, me gusta, también campanilla y suscripción, también campanilla y suscripción. Joder, es que soy asqueroso. No, joder. ¿Por qué? ¡Dios! ¡Ay, Dios! ¡Joder! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ya!
¿no? No parece tan raro. Me gusta. Un poquito conspiranoico, pero no tan alocado, ¿eh? Me gusta esta teoría y considero que podría ser cierta perfectamente. Un poquito conspiranoico, pero no tan alocado, ¿eh?